Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, el verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Alabado sea el Señor. Es un hermoso relato, y es un hermoso relato porque aquí hay varios actores que nos asimilan al día de hoy y a la misión que como iglesia tenemos. En primer plano está nuestro Maestro Jesús, que relata aquí, que está enseñando a los demás. Está también sus discípulos, que son sus estudiantes, que están ahí día a día pegados con él, yendo de un lado para otro. Y en tercer plano está el pueblo, el mundo, todos aquellos que todavía no andan con él, pero que lo necesitan, que es muy claro que lo necesitan. En estos 3 actores hay un plano descrito en las escrituras, que es que están en una zona desértica. Resulta que esta multitud está buscando, está deseosa de escuchar y de seguir conociendo y aprendiendo las palabras de Jesús, sus enseñanzas y lo que el Maestro tiene para la humanidad. En este bosquejo de estos 3 actores, en la escena que nos acaban de describir, los discípulos vislumbran un problema que tiene que ver con las actividades humanas, que es el tiempo, el descanso y la alimentación. Son cosas básicas, cosas que diría uno, bueno, todos los días toca hacer esas 3 cosas, ¿sí? Manejar nuestro tiempo, todos los días toca descansar, todos los días toca proveerse de alimento. Este problema pues es planteado a Jesús, y me llama mucho la atención que el Señor Jesús, aun cuando ya hemos escuchado cómo terminó resolviendo la situación, aun cuando eso sucede, no les dice: yo voy a hacer esto, sino que el Señor traslada la respuesta a los discípulos, a sus estudiantes, a sus seguidores, y les dice: darle ustedes de comer, resuelvan ustedes. Y ahí quiero hacer un poco de énfasis, porque aunque nuestro Dios es un Dios poderosísimo, es un Dios que puede suplir cualquier necesidad, es un Dios que puede sanar, es un Dios que provee, es un Dios que puede hacer milagros, es un Dios que se conduele, que siente empatía de las personas, como lo estamos viendo ahora mismo. Aun cuando nuestro Dios puede hacer todas estas cosas,
Él le dice literalmente a sus discípulos, resuélvanlo ustedes. Y esa es una palabra que tiene que ver mucho con la actitud que debe tener la iglesia frente a las necesidades del mundo. La empatía con que Jesús trata este tema y la forma interna como la resuelve le debe dar a la iglesia la idea clara y precisa de que su trabajo en este mundo depende de la acción, de las acciones respaldadas obviamente por Jesucristo. Jesús no es una persona irracional. Jesús es una persona muy racional y una persona que sabe cuáles son tus capacidades y hasta dónde puedes llegar. Jesús jamás nos pediría que hagamos algo que Él sabe que no podemos hacer. Entonces es muy sencillo. Esta preocupación por la cotidianidad, por las necesidades humanas, el Señor Jesús le dice, resuélvanla ustedes. Ahora bien, cualquiera podría decir, bueno, pero los discípulos no hicieron la multiplicación de las cosas. Sí, muy bien. Pero los discípulos no estaban solos, estaban con Él, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estaba con el Hijo de Dios que hace posibles todas las cosas. Entonces es muy fácil contextualizar esta manera de Jesús responder ante las necesidades de las personas y traerlas ahora y decir cómo la iglesia debe comportarse en medio de tanta necesidad. Porque la iglesia no hace milagros, pero la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, el cual puede hacer posible todas las cosas. Qué hermosa enseñanza en una sola línea nos ha dado el Señor Jesucristo cuando nos dice, háganlo ustedes, háganlo ustedes. Si bien hay que copiar la actitud de los apóstoles de llevar todas las preocupaciones y cargas a Jesús, Jesús nos dice, actúa, hazlo, tú puedes hacerlo. Es un muy bonito mensaje. Entonces los apóstoles dicen, bueno, solo tenemos esto. Y son muchas. Y sabes que sí, son muchas las personas con necesidades. El mundo es muy grande y quizás no puedas viajar a todos los países ni solucionar el hambre de la África, ni darle de pronto alimento, comida a los niños de tu país. No puedas acabar con la pobreza multidimensional en el mundo, pero hay algo que sí puedes hacer con lo poco que tienes. Y el Señor le está mandando a ellos que con eso que tienes deben solucionar y que le impriman fe. Y dice que el Señor mandó a traer eso poco que tenían y lo mandó a repartir. Y hay que notar algo, sus estudiantes, sus discípulos, no le dijeron, es imposible, Señor. Simplemente hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Y fueron a la comunidad y empezaron a repartir y empezaron a hacer. Porque esa es la fe. La fe no es ver las cosas que están ahí y decir es imposible. No, la fe es actuar en medio de ver esas cosas que tú crees que son imposibles. Y el Señor mandó a repartir y ellos empezaron a repartir. Nadie se fue a quejar. Nadie empezó a murmurar uno con el otro a decir, oye Juan, eso no va a alcanzar. Ni Pedro dijo, más bien empiecen por tal alimento y dejen el otro para decir, no. Nadie empezó a dar otras ideas. Simplemente obedecieron a lo que el Señor les había dicho, que era repartir. Y cuenta la Escritura que todos comieron y sobraron. Sobraron canastas, 12 cestas de pedazos sobraron. Porque también dice la Escritura que el Señor bendijo esto y ellos iniciaron la tarea. Y wow, ya sabemos porque lo hemos aprendido. Todo lo que el Señor bendice se multiplica. ¿Quieres que el Señor multiplique, qué sé yo, el fruto de tu trabajo? Preséntalo al Señor para que lo bendiga.
quieres que el Señor multiplique tu familia, porque quizás no has podido tener hijos, pues lleva ese vientre al Señor, que lo bendiga. Quizás quieres que el Señor multiplique tu negocio, ponlo al servicio del Señor, en las manos del Señor, y el Señor lo multiplicará, porque todo lo que el Señor bendice se multiplica, y eso hay que aprenderlo, eso es muy claro. Y entonces esta historia nos enseña que el Señor Jesús está esperando que nosotros también hagamos nuestra parte. No solo hay que ir donde Él, y hay algo muy hermoso que hay que aprender, y es que no todo se soluciona con oración, porque así como ellos llegaron al Señor a presentar esta preocupación, así lo hacemos nosotros en oración. Pero la Biblia es clara y nos muestra que hay que actuar, no solo hay que orar y actuar. Hermoso pasaje que nos da una gran enseñanza, y es que tú tienes que empezar a hacer por los demás. Tienes que empezar a ayudar a los demás, porque la solución está en tus manos. Con lo poco que tú crees que tienes, vas a hacer mucho, porque no eres tú, es la bendición del Señor. Y entonces de pronto tú dirás, sí, dentro de la iglesia yo sirvo de esta forma o de la otra, y tengo este don o desarrollo este ministerio, pero es pequeño. No importa que sea poco o pequeño, pero si el Señor lo bendice, va a alcanzar para muchos. Va a alcanzar para muchos. En tus manos está creerle al Señor cuando te dice, ves y de, ves y reparte, ves y lleva. Porque si el Señor bendice lo que estás haciendo, eso va a traer multiplicación. Bendiciones a tu vida, y que este mensaje te haya llegado a tu corazón, no solo a tu mente, y pon en el Señor todo lo que quieras que Él multiplique. Bendiciones.